Y le damos la palabra al doctor César Vidal, historiador, periodista, director también de nuestro instituto, con un tema muy importante también, las 2 décadas de errores estadounidenses en Próximo Oriente. Somos todos oídos. Muchas gracias. Bueno, no hace falta que diga que con el tema que tengo, forzosamente esto va a ser a vuelo de pájaro, que daré algunas pinceladas y que no sé si luego hay un tiempo para preguntas, se podrá atar algún cabo más. Digo siempre lo mismo porque es verdad. De todas formas, tengo que dar las gracias. Tengo que dar las gracias a Mariano Caucino porque ha adelantado una serie de cuestiones que yo ya no voy a tratar. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con el análisis que él ha hecho y eso me evita repetir algunas cosas. En primer lugar, yo tengo que decir que la política de Estados Unidos en Oriente Medio no siempre ha sido la misma. Es decir, pretender que la política de Estados Unidos es la misma de los últimos 20 años es desconocer la política de Estados Unidos. Por ejemplo, a Obama se le pudo criticar en un momento determinado porque todavía no había visitado Israel. Bueno, a Israel no fueron ni Truman, ni Eisenhower, ni Kennedy, ni Johnson, ni Ford, ni el mismísimo Ronald Reagan. De manera que este tipo de análisis, que parece que la historia de Estados Unidos es la de los últimos 20 años, no se corresponde con la realidad. No solo eso, incluso se da la circunstancia de que en algunos momentos de la historia Estados Unidos ha frenado acciones de Israel. Israel, en la guerra del 56, toma la península del Sinaí y se ve obligado a retirarse de la península del Sinaí por presiones de Estados Unidos. De modo que la política de Estados Unidos no siempre ha sido la misma. Es verdad que ha mantenido unas relaciones amistosas con Israel, pero que no son tan claras en las primeras décadas del Estado de Israel. Es verdad que ha sostenido, al menos en teoría, menos en la práctica, la idea de una solución de 2 estados en el caso de Israel y Palestina, y es verdad que ha mediado en ocasiones, yo creo que muy positivamente, como fueron los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Pero la posición de Estados Unidos ha variado y lo ha hecho generalmente en torno a los intereses de Estados Unidos. Esa situación cambia de manera radical y yo quisiera decir que además creo que de manera muy trágica con el final de la Guerra Fría. Yo tengo la sensación de que en buena medida la política de Estados Unidos exterior en los últimos 20 años no ha sido la mejor de su historia por 2 razones. Ganan la Guerra Fría cuando nadie se lo espera, porque ahora todo el mundo dice que veía que iba a caer la Unión Soviética, pero la verdad es que todos nos quedamos sorprendidos de la caída de la Unión Soviética y ahí se produce un fenómeno de mala digestión, es decir, no se digiere lo que ha sucedido. Es más, hay gente que sigue utilizando los paradigmas de la Guerra Fría todavía, cuando la Unión Soviética cayó en los años 90 del siglo pasado, y además no se han aprendido las lecciones de la Guerra Fría. Y este es otro de los elementos que acaba siendo muy costoso. El cambio de paradigma se produce por eso, es decir, no hemos digerido la Guerra Fría, no hemos aprendido las lecciones de la Guerra Fría y por el contrario creemos que vamos hacia un mundo absolutamente monopolar donde Estados Unidos va a poder hacer muchas de las cosas que quizá deseó hacer en otra época, pero que ahora parece que sí. Y la clave se encuentra en un documento que es el PNAC, el famoso Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que se redacta en el año 97, que parte de una fundación que es fundada por William Kristol y por Robert Kagan y que establece lo que va a ser el mundo del futuro. La meta del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano es una meta absolutamente respetable, sobre todo para Estados Unidos, porque es literalmente promover el liderazgo global americano. Y la gente que firma ese documento en el año 97 es gente que va a ser de enorme relevancia. Es decir, ahí está Dick Cheney, está Donald Rumsfeld, está Paul Wolfowitz, está Fukuyama, que se creía que la historia se terminaba, y en fin, esto lo ha creído mucha gente, Fukuyama no es el único, y además, de manera bastante clara, en ese documento donde se establece que Estados Unidos va a intervenir en distintos países y que, por ejemplo, tiene que invadir necesariamente Irak y derribar a Saddam Hussein, no solo a Saddam Hussein, sino también a otros dictadores, se hace una afirmación que es enormemente interesante. Cito textualmente. Por lo tanto, el proceso de transformación, incluso si trae un cambio revolucionario, es previsiblemente un proceso largo, a menos que se produzca un evento catastrófico y catalizador
como un nuevo Pearl Harbor. Tuvimos Pearl Harbor, fue el 11 de septiembre, pero lo tuvimos después de este documento. El 11 de septiembre implica un cambio absolutamente radical, es decir, es la espita para adoptar una visión de un mundo monopolar que a mi juicio ha fracasado estrepitosamente y que le ha causado mucho daño a Estados Unidos, pero esto es opinable. Y de hecho no deja de ser interesante que sea el general que estuvo al mando de las fuerzas de la NATO en la guerra de Yugoslavia, el general Wesley Clark, el que ha revelado públicamente que sobre la base de este documento y también de la administración Bush, la intención era poder invadir 7 países en 5 años. Esto es más voluntarista finalmente que lo que puede ser y las invasiones fueron en ese sentido menores. Pero tuvimos primero una invasión de Afganistán, que se intentó justificar por el hecho de que íbamos buscando a Bin Laden. Podríamos haber invadido Arabia Saudí, porque toda la gente del 11 de septiembre eran saudíes y hasta Trump, todos los presidentes han impedido que se pueda investigar la trama saudí del 11 de septiembre, en la que había algún funcionario de la embajada saudí, lo cual no deja de ser interesante. No hace falta que les diga que la guerra de Afganistán no la hemos ganado. Hasta enero de este año hemos gastado más de $1 trillón en la guerra y en estos momentos el problema es cómo salimos. Yo tengo amigos ahora mismo destacados en Afganistán, los talibán no dejan de recuperar terreno perdido y el problema es cómo salimos y salvamos algo la cara. Pero para una guerra que es la más larga de la historia de los Estados Unidos, más que la de Vietnam, y que nos ha costado más de $1 trillón sin entrar en los gastos humanos y en la destrucción que se ha podido causar, evidentemente no ha sido un éxito. La guerra de Irak posiblemente ha sido un fracaso todavía mayor. Y como se da la circunstancia que cuando empezó la invasión de Irak, de hecho, yo debí de ser de los 3 o 4 españoles que eran favorables a la invasión en Irak y reconozco que me equivoqué muchísimo, pues evidentemente puedo decir que me equivoqué, porque yo era de los pocos que creía que había armas de destrucción masiva. Soy muy naif, me lo suele decir mi hija y efectivamente se corresponde con la realidad. El gasto de Irak es un gasto absolutamente salvaje. Es decir, el gasto de Irak es algo verdaderamente para echarse a temblar. En el año 2003, Cheney dijo que la guerra iba a costar $100 billones, lo cual parecía una cifra medianamente razonable. Para el año 2010 habíamos gastado en la guerra de Irak más de $1.100.000 billones. Para el año 2010, porque la guerra ha durado casi una década después. Y tengo que decirles que los cálculos de algunos especialistas es que solo con lo que nos costó la guerra de Irak a los contribuyentes norteamericanos hasta el año 2010, hubiéramos podido pagar el cuidado sanitario de todos los habitantes de esta gran nación durante medio siglo. De manera que, puestos a elegir entre recursos, la guerra de Irak es discutible, porque además hay que decir que, igual que en Afganistán, no hemos asentado una democracia, sigue existiendo un problema grave de terrorismo, los atentados generalmente ya ni se cuentan, pero son atentados muchísimo peores que los que se han podido sufrir, por ejemplo, en el caso de París, y es una situación de la que tampoco sabemos cómo salir. De manera que el periodo Bush, en términos generales, fue un fracaso, y tengo que decirles que tampoco crean ustedes que fue mejor el periodo Obama. Yo sé que en ciertos sectores, en Estados Unidos, en Europa menos, pero también hay una tendencia a considerar a Obama un presidente paloma. Obama, en los 5 primeros años de mandato, bombardeó 7 países. Si eso es un presidente paloma, yo ya no quiero pensar lo que son los halcones o los gavilanes. Obama, además, es el responsable directo, aunque posiblemente hay una parte de culpa mayor en el caso de Hillary Clinton, de las primaveras árabes. Yo comparto con Mariano que las primaveras árabes son un desastre total. Han destruido países cuyos regímenes no nos gustaban a ninguno, pero es que la situación es mucho peor. Es decir, Libia era una dictadura con un tirano absolutamente inaceptable,
Pero la situación de Libia es muchísimo peor. Ahora mismo es un Estado fallido, sumido en una guerra civil que nadie sabe cuándo va a terminar, mientras las riquezas naturales se las están llevando determinadas compañías. Tengo que decir que uno de los pocos escalofríos que he tenido últimamente fue viendo el tuit de un político de este país que colocaba a un lado la foto de Maduro y al otro la de Muammar al-Gaddafi, y yo dije, pues desde luego, si la alternativa de Venezuela es que pase lo de Libia, vamos a tener que defender a Maduro. Es decir, esa situación es terrible, y las primaveras árabes han tenido un resultado tremendo. Y nos han demostrado que cuando derribamos a determinados tiranos, lo que sucede es que puede venir algo peor. La gente vota y vota islamismo. Y el caso de Egipto al final medio se ha reconducido mediante un golpe militar, lo cual no es deseable. Yo creo que se puede aplicar muy bien a las primaveras árabes aquella historia que contaba Woody Allen, que iba a ver a un psiquiatra y le decía, mire doctor, mi cuñado cree que es una gallina. Una gallina. Y entonces el psiquiatra le decía, tráigalo a mi consulta que lo curamos. Y entonces el otro le decía, sí, y entonces ¿quién pone los huevos en casa? Entonces el problema es que hemos decidido acabar con el cuñado que pone los huevos, y lo que ha venido después es la ausencia de huevos y una situación muchísimo peor. Otro de los mitos que yo tengo que desmentir, porque además creo que es muy injusto, es la supuesta visceralidad contraria a Israel de Obama. Yo no he encontrado un solo funcionario israelí que me haya hablado mal de Obama. Es decir, seguramente no había buena química entre Netanyahu y él, lo que es comprensible conociendo a los dos, pero durante el primer mandato, durante los 3 últimos años de su mandato, Obama aumentó la ayuda a Israel cada año hasta llegar a los 10 billones de dólares, lo que implicaba cubrir el 20% del presupuesto de defensa de Israel. Pero implicaba también una suma que es un 20% mayor que la suma de la ayuda que se da a los otros 72 países a los que da dinero Estados Unidos sumados. Desde luego, yo si tengo un día enemigos, espero que sea como Obama dando dinero a Israel. Es más, la cosa no acaba ahí. En septiembre de 2016, Obama firmó un acuerdo con Israel para proporcionarle del 2019 al 2028 38 billones en ayuda militar. Esto es casi el triple del plan Marshall que cubrió a 17 países al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la mayor entrega de ayuda que ha hecho Estados Unidos, no a un grupo de países, a nadie. Es decir, Estados Unidos jamás ha entregado esa cantidad. Insisto, esto se puede discutir si es mucho, si es poco, si habría que dar más, si es una exageración, eso es otra cuestión. Pero desde luego yo quisiera tener enemigos como en el caso de Israel en relación con Obama. Y junto con eso, y este es un elemento que me parece bastante importante, lo más discutido de la política de Oriente Medio de Obama, que es el acuerdo con Irán, a mí, sin embargo, me parece enormemente sensato. Voy a explicar por qué en 30 segundos. Fundamentalmente porque la política que se encuentra Obama en Oriente Medio es 2 guerras que no puede ganar y de las que no consigue salir, y el enorme temor de que si en un momento determinado Arabia Saudí prevalece sobre Irán, la zona cae en manos de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí sostiene a la inmensa mayoría de los grupos terroristas islámicos que hay en el mundo. Con lo cual, Obama opta por una solución que no es la mejor, pero que evidentemente no había mucha historia, y es intentar que se contrapese Arabia Saudí con Irán y ninguno de los dos se apodere de una zona en la que el equilibrio quedó pulverizado por la desaparición del régimen iraquí. Lo cual no es lo que uno desearía, pero seguramente es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué pasa con Trump? Bueno, yo tengo que decir que Trump tiene la visión de Oriente Medio, a mi juicio, más sensata en periodo electoral. Insisto lo del periodo electoral, porque fue llegar a la Casa Blanca y eso cambió. Por ejemplo, Donald Trump va a ser el primer presidente que no bloquea la posibilidad de investigar judicialmente la presencia de saudíes en los atentados del 11 de septiembre.
Si las familias de las víctimas pueden agradecer a alguien que a lo mejor se investigue hasta el fondo la trama saudí, desde luego se lo tienen que agradecer a Donald Trump. Donald Trump era bastante partidario de una política de contención de Arabia Saudí. Finalmente ha optado por una política en la que hemos descubierto que Arabia Saudí es buenísima y Irán retiene toda la maldad. Yo creo que el régimen de Irán es absolutamente perverso, pero no creo que el de Arabia Saudí sea sustancialmente mejor. Es más duro con las mujeres, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y además nos encontramos con el hecho de que hay un plan de paz, que es el plan Kushner, de Jared Kushner, que seguramente va a naufragar, porque a pesar de que Jared Kushner es un judío ortodoxo y ha dado donativos a asentamientos en los territorios ocupados, pues la verdad es que hay un sector de la derecha israelí que parece ser que no está muy entusiasmada con el plan, y por supuesto hay un sector de los árabes que tampoco. Concluyo y voy a intentar que sea menos de un minuto. ¿Y qué hacemos? Porque si examinamos estos 20 años, hemos invadido Irak, hemos gastado un dinero tremendo en Irak para nada. Hemos invadido Afganistán, de donde vamos a salir mal, después de sembrar el caos y de pasar una guerra que no hemos ganado y que ha durado más que Vietnam. Hemos tenido el experimento de las primaveras árabes, que son una especie de caballo de Atila pasando por el mundo islámico. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que reorientar la política de Estados Unidos, que para Estados Unidos sería enormemente importante. Primero, reconociendo que el principal interés estratégico de Estados Unidos no pasa por Oriente Medio. Ni siquiera dependemos de su petróleo. Somos un país que se autoabastece y que exporta petróleo. No tenemos intereses estratégicos importantes. Nuestro interés estratégico importante es el Pacífico y frenar a China. Y eso incluye, como una especie de segundo teatro de operaciones, Hispanoamérica. Y a eso tenemos que consagrar nuestros objetivos, a frenar a China, a mantener un control del Pacífico y a mantener también Hispanoamérica. Porque Rusia, que yo tengo que reconocer que tiene una especial habilidad diplomática que ha demostrado en los últimos años, tiene un Producto Interior Bruto como el de España para 144 millones de personas. Es decir, Rusia maneja muy bien, hay que reconocer que hacen un uso de los recursos admirable, pero no pueden aguantar una carrera de fondo ni un combate de varios asaltos. Es un Producto Interior Bruto, insisto, como el de España. Con eso no se puede ser una gran potencia. Aunque hay que reconocer que su cuerpo diplomático y otras cosas son excepcionales. Segundo, como ese es nuestro principal interés, tenemos un enorme interés en no involucrarnos más en la política de Oriente Próximo. Israel tiene la defensa asegurada. Israel es una potencia nuclear, tiene un ejército que es superior a todos los ejércitos de la zona sumados y con una mano atada a la espalda puede dar de bofetones a cualquiera. Cuestión aparte es que quiera entrar en ello de manera clara, etcétera, etcétera, pero Israel es una potencia. Es el quinto, el sexto ejército del mundo, para un país que evidentemente es muy pequeño. No estoy entrando en si lo necesita o no lo necesita, si es excesivo o es poco. Pero lo cierto es que puede perfectamente valerse sin nosotros y más con la ayuda que se le ha concedido militar hasta el final de esta década. No necesitamos el petróleo, no necesitamos mantener a Arabia Saudí. A lo mejor para Jared Kushner esto es un disgusto porque se lleva muy bien con el rey de Arabia, pero no necesitamos mantener a Arabia Saudí y lo suyo sería que de alguna manera busquemos una estabilidad en la zona. Y tercero, y esto me parece muy importante, dentro de esa borrachera que provocó la Guerra Fría, no hemos aprendido las lecciones de la Guerra Fría. Cualquier persona que lea las memorias de Robert McNamara y lo que él considera las lecciones de Vietnam, que escribió varias décadas después de escribir sus memorias, comprende dónde nos hemos equivocado en Oriente Medio. Y lo comprende en el sentido del desprecio a la cultura del lugar y pensar que se puede modelar como si fuera barro, la idea de que determinadas intervenciones militares van a provocar el entusiasmo cuando provocan todo lo contrario, y al mismo tiempo la idea de olvidar que hay procesos históricos muy largos
y que no se pueden precipitar con una invasión. Todo lo contrario, seguramente provoca una involución. De modo que, finalizando, yo creo que hemos tenido 20 años que no son los mejores de la política exterior de Estados Unidos, ha habido décadas mucho mejores, que el gasto es absolutamente inasumible y que tenemos que reorientar claramente cuál es la estrategia principal y aceptar, y coincido aquí con Mariano, que efectivamente Oriente Medio en estos momentos es un espectáculo muy menor. Y aunque los medios de comunicación nos hablen en un momento determinado de la Franja de Gaza o de las últimas operaciones, etcétera, en términos de nuestros intereses nacionales es algo que está muy atrás. Muchas gracias.